bueno y la gente se abocan a lo malo. Entonces, por eso es que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y se está levantando una generación que no conoce a Dios. ¿Saben bajar cuánta aplicación hay del celular? Pero usted le pregunta qué dice Juan 3:16. O le dice, vamos a buscar en el libro de Sofonía. Y dice, Sofonía. Sofonía. Pero ese no es el sermón, tranquilo. Dios los bendiga mucho, hermano. Así que la hermana está autorizada. Si usted ve un joven o un adulto, joven y adulto, no, aquí todos somos iguales. Ahí que ya usted sabe. Porque la otra vez hice un ejercicio de pasar el gasofilacio para que pusieran los celulares. Que los guillaron. No engañan, ustedes no engañan al pastor, se engañan ustedes mismos. ¿Ok? Le digo esto porque los amo. Y la Biblia dice que es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. Pues si yo les veo a ustedes en peligro y no les digo nada, pues yo soy un cómplice de su muerte, de su desgracia. ¿Se da cuenta? Cristo viene pronto, hermano. Alabado sea Dios. Así que, ya usted sabe. Alabado sea Dios. Que si Dios es bueno. Bueno, la Biblia dice que el padre que ama a su hijo lo castiga. Olvídese de lo que diga el departamento de la familia y la psicología moderna, pero yo tengo vergüenza porque me pusieron vergüenza en casa. Ahora, pues, el problema es, hermano, que el gobierno es que mantiene muchas familias. Y como el gobierno los mantiene, pues el gobierno pues está con derecho. Había eso, ¿verdad? Porque hay mucho bajigón y esto lo voy a decir con toda responsabilidad, hermano. Que tienen esos cuerpos a fuerza de cupones y no a fuerza de trabajo. Y se ha criado esa cultura del mantengo en este país, hermano, que si usted le dice a alguien, le habla de trabajo, le dan náuseas, vómitos. Y mire, y disentería. ¿Sabe lo que es eso, verdad? Esas atómicas. Y entonces los padres a veces nos vemos cohibidos, porque si le metemos un pescozón a un muchacho, el muchacho tiene derecho a ir allá al cuartel más cercano aquí en Punto Oro y me sacan arrestado de aquí. Mi pastor me enseñó que es mejor dolor de brazo que dolor de corazón. Amén. Ese no es el sermón, hermano. El señorío de Cristo, vamos a hablar del señorío de Cristo, hermano. ¿Ya? Ese es el que manda. Es el que da la orden. Es el que dice lo que hay que hacer. Bueno, en la experiencia de María, en aquella famosa boda, el invitado principal era Jesús. Lógicamente, lo invitaron a él, también estaba su mamá. Y cuando se acabó el vino, ustedes saben, ¿a quién no fueron?
Y la mamá le dijo, hagan lo que él diga. Lo que ordene él es lo que se va a hacer. Por el otro lado, tengo que decir que qué clase de ejemplo de mujer de Dios es María. No digo fue, es. Porque los que creen en Cristo no mueren. Amén. Y hay que aprender de María. Muchísimo, las mujeres tienen que aprender de María. Y los hombres tienen que aprender con José. Si pasa lo mismo que pasó en los tiempos de María, José estuviera todavía pagando la cadena perpetua. Las noticias allá en Belén, en Jerusalén, carpintero asesina a su comprometida por celo. Y entonces tienen problemas porque cometió doble asesinato. La mató a ella y eso ha pasado, estamos viendo en la noticia todos los días. Tengan cuidado. Vamos a hablar del Señor y de Cristo, hermano. Lucas 6:46. Dios es bueno. Lucas 6:46. Mientras busca la Biblia, tuvimos un buen día ayer allá en Ayuya. Lluvia desde que comenzó el culto hasta que acabó el culto. Llegamos a Ponce bajo lluvia. Lo bueno de esto es que todo el bache que se le había pegado a las gomas de la guagua se limpiaron con la lluvia en el camino. Pero nos gozamos. Y había gente escuchando la palabra de Dios. Amén. Lucas 6:46 dice así. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Añade el Señor bendición a nuestras vidas a través de tu palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es la verdad. Tu palabra es espíritu, es vida y es medicina a todo nuestro cuerpo. Y a través de esa palabra es que nosotros sabemos el propósito que tú tienes para con nosotros y para con aquellos que no han tenido la experiencia de tener a Jesucristo como Salvador. Sea tu bendición sobre esta congregación, Señor. Te pedimos, Dios, que tu gracia se manifieste poderosamente. Si alguno vino triste, pueda salir alegre. Si alguno vino enfermo, pueda salir vigorosamente saludable, Señor. Si alguno vino turbado, pueda salir con dirección y con guianza de tu Espíritu. Reprendemos todo poder de las tinieblas y todo pensamiento negativo. Hacemos inoperante toda obra del enemigo y proclamamos bendición y victoria en el nombre de Jesús. A quien sea la gloria y la honra. Amén, hermanos. Gracias, mi amor, por el agua. Mientras se sienta, adore al Señor. Señor. Es tremendo, ¿verdad? La palabra Señor. Se encuentra en la Biblia, en la Escritura, innumerables veces. Usted lee el capítulo 21 de Juan, allí va a encontrar que ahí 7 veces, por lo menos, aparece la palabra Señor. ¿Ok? Entonces, cuando Jesús aparece a sus discípulos, de hecho, se aparece a 7 de sus discípulos. Allá en el mar de Tiberias estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, voy a pescar. Y ellos dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Él les dijo,
echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Jesús le dijo, venid, comed. Y ninguno de sus discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderá tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quiera. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, sígueme. Volviéndose Pedro, vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús, Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino, si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que Jesús hizo, las cuales se escribieron una por una. Pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Ese es el capítulo 21, el último capítulo de Juan. Y aquí hay dos palabras que tenemos que entender, griegas, que expresan esta idea. La palabra kurios, que indica dominio, autoridad con amor. Es la misma frase que usa San Pedro cuando está hablando de Sara, dándole ejemplo a las mujeres, y pone a Sara como la mujer que obedecía, respetaba y amaba a Abraham. Y la otra palabra es despotis, que indica señorío absoluto, soberanía. Y algunas veces se aplica a Cristo, porque la palabra despotis es la misma palabra que cuando la gente es un mandón y se cree que es el jefe, le dicen déspota. ¿Verdad? Son de esa gente que se le atraviesan en el camino a uno. Los que le chupan las alegrías a uno. Hay muchos déspotas y pocos curios. Pero el curio real es el Señor. Y los apóstoles usaban esa palabra curio con extraordinaria frecuencia. Por ejemplo, Señor, si eres tú, manda que vaya sobre las aguas. Señor, ¿a quién iremos? Sin embargo,
no usaban esta misma expresión cuando estaban en mala. Cuando tenían problemas, como que se le olvidaba. Por ejemplo, en el caso de la tempestad dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos. Ayer en la Santa Cena, en el cenáculo, Judas el traidor le dice, ¿soy yo maestro? Y en Getsemaní, cuando fueron a prender a Jesús, ¡salve maestro! Ya no le están diciendo Señor, maestro. Y las gentes extrañas llamaban a Jesús maestro. Los fariseos le daban el título a Jesús de maestro, nunca el de Señor. Entonces los 11 apóstoles reconocían el señorío de Cristo. No eran escépticos, no eran enemigos como los fariseos, pero a veces se olvidaban en el terreno práctico y no se atrevían a darle el título de Señor al Señor, valga la redundancia. ¿Y qué nos pasa a nosotros? Por lo general nosotros con frecuencia usamos esta expresión como prueba de nuestro reconocimiento y de nuestra lealtad a Cristo. Y le decimos Señor. Cuando nosotros nos convertimos, nuestro léxico, nuestro lenguaje cambia, nuestro vocabulario cambia. Amén. Mucha gente sabe que nosotros somos creyentes, no por la forma en que vestimos, sino por la forma en que hablamos. Interesante, ¿verdad? ¿Ve? Y entonces cuando usted escucha a una persona hablando, usted como que, este es cristiano. Y reconoce que esa persona que se ha convertido. Pero yo quiero decirle que eso no es una señal infalible de que la persona se convirtió. Porque la naturaleza humana tiene el instinto de la imitación. Y mucha gente usa indebidamente la palabra Señor. Por eso es que en Mateo 7:21 el Señor dijo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Porque hay quien hable como creyente, vista como creyente, camina como creyente, pero le pasa lo que dice Lucas 6:46. Me llama Señor y no hace lo que yo digo. Yo soy el jefe, pero no te sometes. Hay mucha gente ahí así, ¿verdad? Sin embargo, cuando un creyente sincero utiliza esa expresión, está demostrando un reconocimiento afectuoso hacia el Señor. Demuestra que tiene relación especial con Dios. Pero hay creyentes que sienten vergüenza de decirle al Señor, Señor, especialmente cuando están fríos. Quizás digan Dios, Jesucristo. Yo hablaba con un descajero y me decía, Chuyito nunca me ha dejado. ¿Y qué Chuyito? Pues como los Jesús le dicen Chu. Y yo, Dios mío, Señor. Señor, reprenda. Es falta de respeto. De que Chuyito no lo deja. Chuyito no lo deja, él fue el que dejó a Chuyito. Está lejos del Señor. Entonces, en el caso de la tempestad, había sido más propio decir los discípulos, Señor, ten misericordia que perecemos. ¿Y qué palabra usaron? Maestro. Porque sin atreverse a decirle Señor, como que en el problema los papeles se cambiaron. Entonces ellos eran los señores y Jesús era el esclavo. ¿Qué? ¿No tienes cuidado de nosotros?
Nosotros somos discípulos tuyos en un mundo que te desprecia. Tú tienes el deber de cuidar de nosotros. Los elementos te hacen caso a ti. ¿Por qué no te levantas y nos salve y nos sirve? ¿Ves que se cambia los papeles? Por eso es que yo tengo mucho cuidado. Hay gente que están orando y le exigen al Señor: ¡ahora! Y el Señor: muchos pseudo evangelistas ponen las manos: ¡fuera en el nombre de Jesús! ¡Ahora, Señor, ya lo fuera! Y el Señor: y el mismo demonio dice: ¿qué se cree este? Ten cuidado. Y a veces nosotros nos sentimos así a causa de las contrariedades y los conflictos de la vida. En lo profundo de nuestro corazón se nos olvidamos que Él es el Señor, que yo no le puedo dar órdenes a Él, que es el que me ordena a mí. Y si yo le digo a Él: Señor, Señor, tengo que hacer lo que Él dice, porque Jesús es bueno con nosotros en los momentos buenos y en los malos también, cuando lo sentimos con gratitud y afecto, y cuando no lo sentimos también. Es que yo no siento nada ahora. Gracias, hermano. Gloria a Dios. ¿Me permiten hacer un alto? Esto nos escriben de West Palm Beach, Florida. René González dice: quiero dar las gracias a la Iglesia de Dios Mission Board del Tuque, a su pastor y hermanos que me pusieron en oración a mí y a mi madre en su enfermedad.